gracias por atendernos. Diego Robledo le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, este reconocimiento de un 60% de inflación para el año que viene es altísima, pero parece como auspicioso teniendo en cuenta cómo podemos terminar este año. Sí, mi impresión es que en realidad es de un optimismo un poco exagerado, pensar que iba a bajar al 60%. Yo supongo que el gobierno va a tener que revisar esa hipótesis en algún momento, porque tal como decías allí recién, la inflación este año va camino a los 3 dígitos y bueno, cuando uno está en un régimen de alta inflación comienza a haber mecanismos que tienden digamos, a realimentar. El caso típico es de los ajustes que se tienen que hacer a veces en salario, en los contratos, etcétera, ¿no? Y bueno, la batalla contra la inflación es una batalla que el gobierno ha mostrado que le cuesta mucho y que no logra morigerar el desequilibrio. Y eso en realidad, Diego, es el reflejo de otros desequilibrios más profundos que tiene la economía argentina. Y bueno, por ahora no se ve un programa consistente en materia fiscal, cambiaria y monetaria que permita tener expectativas un poco más favorables. Por ahora la mayoría son anuncios de, como por ejemplo, tasa de interés al 75% anual para plazos fijos, una tasa alta que después va a tener que pagar el gobierno, ¿no? Esa tasa. Y por otro lado, el tema de la restricción en los dólares. También se confirmó en las últimas horas algo que se venía diciendo, ¿no? Quien compre dólares ahorro, se le va a quitar el subsidio si es que se inscribió. Y por otra parte, quizás algún anuncio para dólar turista la semana que viene, teniendo en cuenta que mucha gente quiere viajar al Mundial de Qatar, con esto de que, insisten, los dólares se fugan por el turismo. Sí, lo que sucede es que son todas medidas que se van adoptando, pequeños parches, porque la situación de las reservas internacionales, que hay un compromiso además con el Fondo Monetario de recuperar nivel de reservas, le cuesta mucho trabajo lograrlo, y eso tiene que ver con un elemento central que es digamos, la falta de credibilidad o la desconfianza que genera expectativas que hacen que sea muy difícil para la política económica alcanzar sus resultados, ¿no es cierto? Y bueno, se apela todos los días a algo. El aumento de la tasa de interés que tomó de nuevo ayer el Comité de Política Monetaria del Banco Central, también tiene la misma raíz, es decir, se trata de desalentar la búsqueda de moneda extranjera. Ahora, debemos ser conscientes que tanto las restricciones a la disponibilidad de dólares como los aumentos en la tasa de interés tienen su costo, digamos, ¿no? Si faltan muchos dólares, se afecta además la actividad productiva, con los importadores tienen problemas para importar, y a su vez, si se aumenta mucho la tasa de interés, bueno, allí aparece un fenómeno que se va a desacelerar el crecimiento de la economía. Entonces, el segundo semestre es muy probable que tenga un comportamiento de de menor nivel de actividad que el que tuvo el primer semestre. De manera tal que estamos en una situación, Diego, desde el punto de vista macroeconómico, sumamente compleja, que además está afectada por algo que es lo que ocurre en la superestructura política, en la conflictividad política. Todo eso son malos ingredientes para el resultado de la política económica. Sí, pero como el año que viene es un año electoral, y siempre, a ver, históricamente yo recuerdo como periodista que estábamos con algunos ajustes, sobre todo cuando un gobierno recién arranca o recién comienza, aprovecha para hacer ajustes importantes en ese momento, para que después aparezca plata y empiezan a inaugurar obras y demás cuando se acercan las campañas, ¿no? Aparecen programas de platita. Y ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque el panorama no se ve que vaya a sobrar ni mucho menos. Bueno, efectivamente, los años electorales en general, las presiones que demandan más gasto público son fuertes. Los gobiernos se resisten a adoptar medidas que puedan tener un costo político, pero bueno, la situación de la economía y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario le obligan al gobierno a pensar seriamente en ordenar un poco las cuentas públicas y digamos, el gasto en términos reales también se puede reducir como consecuencia de la inflación, pero lo que sucede es que eso, digamos, una economía no puede funcionar con una tasa de inflación del nivel de la que tiene la Argentina. O sea que
en algún momento va a tener que tomar decisiones, este gobierno o el que lo suceda, sea cual sea el signo político que tenga, para tratar de equilibrar y de ordenar. Tenemos por delante todavía algunos ajustes, por ejemplo, en materia tarifaria y demás, que van a seguir presionando la inflación. El gobierno seguramente va a decir que el 7% el mes que viene va a ser menor la inflación, el mes correspondiente a septiembre, digo, ¿no? Cuando se anuncie, pero ya tenemos un arrastre importante y tenemos ajustes que se van a sentir durante este mes, que van a hacer que la batalla contra la inflación, que la guerra que le declaró el presidente Fernández, claramente le está perdiendo. Bueno, por último, muy cortito, sé que Blanco tenés una reunión ahora a las 12. ¿Cómo ves estos primeros pasos de Sergio Massa como ministro, después de todos los problemas que tuvimos con Batakis, que el dólar llegó a 350 pesos, o con la salida y el portazo que dio Guzmán? Pues yo creo que Massa tenía respecto de Batakis, también de Martín Guzmán, tiene un mayor volumen político, lo cual le permite a lo mejor tomar algunas decisiones que no le permitían tomarlas a los que lo precedieron. La gira a Estados Unidos, tuvo un resultado positivo en el sentido de que, se aprobó, se va a aprobar, prácticamente Georgieva lo dijo, que el staff del fondo estaba trabajando y dio a entender que la segunda revisión va a estar aprobada, con lo cual tenemos por lo menos del Mundial un poco de tranquilidad con el fondo. Pero allí voy a repetir una frase que no es mía, que es de Daniel Marx, que les está ayudando también en el tema de deuda, y que dijo, en realidad el arreglo con el fondo es positivo, pero ahí no se solucionan los problemas. Ahí da la posibilidad de empezar a tratar de solucionar los problemas y los graves desequilibrios que tiene la economía. Alfredo Blanco, muchas gracias. Gracias por su tiempo, como siempre. No, por favor, un abrazo. Otro.